Bien, em, una de las cosas que hemos hecho nosotros énfasis desde que empezamos a hacer las conferencias es todo el concepto de adoración que en la modernidad se ha medio trastornado desde la perspectiva de la adoración bíblica. Ahora que nos vamos a congregar en las casas, que es algo que voy a mencionarles ahora más adelantito, hemos pedido que parte de lo que hagan los grupos en las casas es precisamente tener un tiempo de adoración, porque la adoración es bíblica, hay que hacerla, hay que adorar a nuestro Dios. Esa adoración, el modelo que normalmente se toma es el modelo de los salmos. Y en los salmos hay canciones que cantaban los levitas cuando iban ascendiendo las escaleras del templo, hay poemas que se recitaban y hay algunas que eran muy privadas de los autores. Entonces, yo he querido empezar esta reunión de hoy porque para mí es sumamente especial por lo que va a pasar ahorita después, con la adoración. Y lo que voy a hacer es que voy a leer el Salmo 100. Y lo voy a leer en una Biblia chiquitita que le regalé a mi esposa en diciembre hace 25 años. Esta fue la primera Biblia que yo le regalé a ella. Entonces hoy quiero leer de esta Biblia, que es una Reina Valera 1960, el Salmo 100. Los que tienen Biblia pueden buscarlo, los que tienen Biblia electrónica, búsquenlo también. El Salmo 100 dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Te honramos y te alabamos, Señor, como el Rey del universo, el Creador de todas las cosas. En este momento los que estamos aquí reconocemos tu grandeza, tu poder, tu divinidad, y por eso reconocemos que solo tú eres digno de adoración y alabanza. Bien, tenemos varias gente que por primera vez nos visita hoy. Entonces creo que es oportuno decir quiénes somos. Hay otros que venimos desde hace 2 años y medio juntándonos, ya vamos a cumplir 3, pero de igual manera es importante repasar lo que somos. Unánimes empezó como un ministerio digital, digamos. Publicábamos estudios bíblicos en el web, ahí están, hay más de 350 estudios publicados. Todos los días distribuimos por correo electrónico y por las redes sociales unos versículos bíblicos y una reflexión a modo de devocional. Eso lo hacemos desde el año 1999 de forma ininterrumpida, de lunes a viernes, todo el año, menos Semana Santa y la última semana de diciembre. Que no es que nos tomamos vacaciones nosotros, es que la gente va de vacaciones y no los lee. Entonces mejor guardarlos para que los lean después. Hace un par de años empezamos a producir unos videos de doctrina cristiana que les llamamos Contracultura, porque el ministerio de Unánimes se ha concentrado particularmente en un tema: sana doctrina. Independientemente de lo que la cultura, independientemente de lo que las costumbres, independientemente de lo que dice la gente, nosotros nos concentramos en lo que Dios dice en su palabra, tal y como Él lo dice. No trastornarla, no darle vuelta, es lo que Él dice. Él es el dueño de su palabra y nosotros no tenemos ningún derecho a interpretarla diferente a como Él la pone allí. Entonces Contracultura se dedicó a eso. Después sacamos un programa que es relativamente nuevo, tenemos 4 videos publicados de Veritas, que va más bien a aclarar temas que la gente ya conoce, pero queremos aclararlos de fondo. Y después de una de estas conferencias, que se llamaba La Iglesia,
que todos sabíamos que algo iba a pasar después de esa conferencia, decidimos abrir iglesias pequeñas en las casas al estilo iglesia del primer siglo. ¿Qué quiere decir al estilo de la iglesia del primer siglo? Bueno, a esa iglesia se le llama también la iglesia apostólica. Hay otros que le llaman la iglesia primitiva. Y lo que afirmamos nosotros es que si Cristo estuvo con los apóstoles 40 días después de resucitar, lo hizo para dejarle instrucciones precisas de qué es lo que iba a pasar después. Entonces hay que mirar qué fue lo que pasó después para decir esa es la iglesia que Cristo quiere. Y no después empezar a ver cómo se ha ido trastornando, traslocando, modificando con el correr del tiempo. Entonces en esa conferencia nos embarcamos en ese viaje. A ver cuál era la iglesia que el Señor quería, ver qué había pasado con la iglesia en la historia y cuál es la iglesia que el Señor quiere hoy. Entonces hicimos un diseño de iglesias en las casas al estilo Libro de Hechos de los Apóstoles, que es esa iglesia primitiva. Y decidimos tomar tal cual como esas iglesias fueron formadas. Entonces, ¿qué caracterizaba esas iglesias? Uno, solo creyentes podían asistir a sus reuniones. No creyentes no podían asistir a sus reuniones. Eran reuniones de creyentes. Dos, esos creyentes todos eran bautizados. Porque en la iglesia del primer siglo, uno creía y lo bautizaban de inmediato. Pero de inmediato. Ustedes ven la historia de la iglesia, ven el libro Los Hechos de los Apóstoles y fulano creyó y fue bautizado. 3,000 personas en Pentecostés creyeron y las 3,000 fueron bautizadas. O sea, no cabe duda que la Biblia nos dice que uno cree y debe ser bautizado inmediatamente. Con el tiempo, la cosa fue cambiando. Y hoy en día tenemos miles de creyentes no bautizados. Tenemos otros miles de creyentes que dicen que no están listos para ser bautizados, como si hubiera que estar listo. Lo que hay que hacer es ser creyente nada más. Si uno cree que no está listo para ser bautizado, quiere decir que no es creyente. Porque lo único que se necesita para ser bautizado es ser creyente. Y hay otros que dicen no hay que esperarse al curso de bautismos de la iglesia. Yo no encuentro un solo curso de bautismos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni uno. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, vení para bautizarte. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y vámonos. Entonces nosotros queremos ser fieles a eso también. Los que se van a congregar en las casas como iglesia, solo pueden congregarse si han sido bautizados como adultos. Porque también el Nuevo Testamento testifica de un montón de bautismos como adultos y no testifica de uno solo de niños. Ni uno. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que los niños deben ser bautizados. Solo adultos. Entonces a eso se le ha llamado bautismo de creyentes. ¿Por qué es así? El Señor así lo decidió. El bautismo es una declaratoria pública de mi fe y además simboliza la muerte de mi antigua vida y mi nacimiento de una nueva vida. Así lo explican las Escrituras. Y además en las iglesias del primer siglo, cada vez que se juntaban, ellos tomaban la cena del Señor, el memorial de su muerte, con pan y con vino. Nosotros también lo vamos a hacer así todas las semanas, porque es una orden. Jesús dejó 2 órdenes, el bautismo y el memorial de su muerte, en forma de cena con pan y vino. Dejó las 2. Si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que hacer ambas. Y finalmente, vamos a tener en esas reuniones semanales en las casas una prédica de un texto bíblico. Después nos vamos a quedar un ratito tomándonos un café o un té o tomándonos un refresco y conversando un poco más. Y nos vamos a poner de acuerdo en cómo va a ser la obra social de esa iglesia en particular. ¿A qué gente van a ayudar? ¿Quién va a poner plata para esa obra social? No para unánimes, para esa obra social. ¿Quién va a poner tiempo para esa obra social? Porque tiempo es vida. Lo más grande que uno puede hacer para gente que está en riesgo social es darle tiempo, dedicarle tiempo.
Y entonces hemos querido llamarle a estas pequeñas iglesias en las casas eclesías. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque eclesía es la palabra griega que traducida al español del Nuevo Testamento es iglesia, pero guarda el significado anterior y es llamado a asamblea. No es edificio, no es llamado a asamblea, eso quería decir eclesía. Entonces hemos querido llamarle eclesías para que no se confundan con grupos de estudio bíblico, grupos de discipulado, células o cualquier otra cosa que se usa en las iglesias modernas, porque queremos distinguirlas. Lo que vamos a hacer nosotros no es un grupo discipulado, es una iglesia en una casa. Este tema es muy importante, porque unánimes, los que estamos aquí, no somos una iglesia. Las iglesias son en las casas, nosotros no somos iglesia. Cada casa va a ser una iglesia que va a ir creciendo conforme el Señor así lo desee. Aquí nos vamos a juntar todos para aprender cosas, pero la iglesia se vive todas las semanas en la casa, en esas eclesías. Y para poder hacer eso, tuvimos que tener gente que pueda ir a esas casas a enseñar y pastorear esas eclesías. Pastorear en el concepto bíblico de pastor. ¿Cuál es el concepto bíblico de pastor? El que cuida, el que alimenta, el que va allí y sirve, alimenta con sana doctrina, cuida de las malas doctrinas que vienen de afuera, provoca el crecimiento de cada uno de nosotros que estamos ahí. Es aquel que visita a la gente cuando está enferma, es aquel que cuando alguien fallece va y está junto con los dolidos, es aquel que celebra los triunfos de la gente que está ahí. Ese es el pastor bíblico, no es el ejecutivo de la iglesia, es el que cuida, el que inclusive pone sus propios intereses en juego ahí. Entonces, de nosotros salieron varias eclesías. En Alajuela tenemos una a cargo de Giancarlo Brenes, que está aquí. En Heredia Centro tenemos una a cargo de don José Porras, que además solo esa va a ser transmisión de Zoom para dos. Tenemos dos personas, una en Boston y una en Cali, Colombia, que se conectaban a nuestras sesiones Zoom. En Santo Domingo de Heredia tenemos una con Mauricio Fonseca. En el GAM Oeste, aquí, se va a congregar una que la va a manejar Rolly, el recién casado. En Occidente, o sea, en Palmares, Grecia, Naranjo, San Ramón, toda esa zona, tenemos una que yo la voy a servir, así como la del este, que va a cubrir Guadalupe, San Pedro, Curriabat, Sabanilla, toda esa zona, que también la voy a ver yo. ¿Okay? Si queremos ser bíblicos, estas personas que están a cargo de esos grupos deben ser oficialmente ordenados en la iglesia. Porque así, si leemos el libro de los Hechos, vemos que cuando una iglesia se constituían los pastores o los llamaban ancianos o los oficiales de ese pequeño grupo. Entonces procede nosotros ordenar a estas personas que están aquí. Entonces les vamos a pedir que pasen adelante, por favor. José, deja la toma de aquella de allá, no la otra, sino la que ve aquí. Aquí. La Escritura nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, lo siguiente. Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ese pastores y maestros en el griego es el mismo oficio, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el trabajo de ellos es ayudar a que su iglesia, su eclesía, crezca. Crezca en conocimiento de Dios, ¿verdad? No estamos en el negocio de cantidad de gente. Estamos en el crecimiento en el Señor.
Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos tienen la responsabilidad de guiar, lo que decíamos antes, de que la iglesia sea lo más bíblica posible, no salirse de ahí, y hacer énfasis en que esas reuniones de eclesía son para la gloria de Dios y no para la de ellos o para la de nadie que esté allí. Por lo tanto, se van a reunir una vez por semana para adorar a su Dios en adoración, en crecimiento en Él, en servicio a los necesitados, y van a salir a servir. Pero ellos tienen que asumir esos compromisos públicamente, y por eso están aquí. Entonces yo les voy a hacer varias preguntas que tienen que contestar en voz alta al mismo tiempo. Delante de Dios les preguntamos: ¿están completamente persuadidos de que Dios los ha llamado al ministerio ordenado en la iglesia de Jesucristo? ¿Y se sienten listos, con la ayuda de Dios, a entrar en ese ministerio y servir con fidelidad en él? ¿Aceptan los principios doctrinales de oficiales publicados por unánimes, que son los principios doctrinales bíblicos, y se comprometen a sujetarse a ellos? Debo decir que esos principios doctrinales fueron redactados en conjunto por todos. Prometen ser diligentes en el estudio de la palabra, en el crecimiento de su conocimiento bíblico, su desarrollo espiritual y en el cumplimiento de los deberes ministeriales. ¿Serán celosos en mantener la sana doctrina y la paz de la iglesia, hablando siempre la verdad en amor? ¿Buscarán amar a todas las personas por igual, ser imparciales en el desarrollo de su ministerio y responder a las necesidades de cada persona en igualdad de condición, de conformidad con el ministerio pastoral basado en las Escrituras? En la iglesia primitiva, los que se congregaban allí imponían sus manos, porque eran poquititos, eran 8 o 6 personas. Entonces la persona que estaba siendo ordenada, todos pasaban adelante y ponían sus manos así. Es una forma de, ahora inicia una fase, un proceso, ahora son enviados a misiones, ahora son, ese es como una suerte de aquí empieza su proceso. Nosotros no podemos porque somos 70, pero lo vamos a hacer de forma simbólica. Entonces les voy a pedir por favor que se pongan de pie y hagan sus manos hacia adelante. Para hacerlo simbólicamente como se hacía antes. Y van a repetir conmigo, ustedes no, van a repetir conmigo. Por la gracia de Dios, los ordenamos pastores de esta congregación. Y decimos amén. Pueden sentarse. Sí. Ahora sí, muchachos. Ahora sí nos vamos a volver a ver. Sí, ya pueden sentarse. De estas eclesías en las casas, vamos a juntarnos una vez al mes aquí, solo aquellos que se congregan en las casas, que no es una reunión como esta. Esta la llamamos una reunión abierta, una conferencia abierta que puede venir todo el mundo, tanto los que se congregan en las eclesías como los que no. Y hay un tema que yo quiero aclarar porque también ha sido un poquito de duda sobre unánimes. Nosotros no recolectamos ofrendas ni diezmos. Dichosamente, tenemos este lugar que no nos cobra alquiler, entonces no necesitamos recobrar alquileres ofrendas para pagar alquiler, y ni una sola persona que funciona en el ministerio cobra ni salario, ni gastos de representación, ni viáticos, ni cosas por el estilo. Lo que sí cobramos son la alimentación que vamos a comer, que es como la que uno pagaría en cualquier lugar. Ahora bien, creo que a partir de ahora,
conforme las eclesías se junten, vamos a pedirle a las eclesías que en estas reuniones más bien ellos traigan comida, para no cobrar ni siquiera comida. Y las ponemos ahí, todo el mundo se sirve boquitas y cosas de esas cuando llegue el momento. Porque este tema del dinero es el tema más peligroso cuando uno está en el ministerio del Señor. Es una tentación muy grande cuando uno hace estructuras de iglesias y alquila cosas y todo, se ve en la obligación de cobrar, y a veces se tuercen doctrinas con el propósito de que la gente dé, porque a la gente no le gusta mucho dar, porque después de dónde va a ir a parar esas platas, y es todo un tema de controversia. Nosotros hemos decidido no hacerlo, porque aquí se glorifica al Señor. Ese es todo nuestro propósito, la gloria de Dios. No hay ningún otro propósito detrás de esto.